Bajo el océano, en la oscuridad donde la luz jamás ha llegado, algo nos observaba mientras descendíamos, algo antiguo, hambriento y paciente. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Creímos que éramos los primeros en llegar a esas profundidades, pero no fuimos los primeros en salir. El sonido del agua golpeando el casco del Orpheus era un sonido inquietante, un recordatorio constante de lo lejos que estábamos de la superficie, de cualquier posibilidad de rescate. Dentro de la cápsula, el aire estaba impregnado de un leve olor metálico y a electricidad quemada, un aroma familiar en este tipo de misiones pero que, a esas profundidades, se sentía de alguna forma más pesado, más opresivo. El espacio era estrecho, apenas lo suficiente para que 5 personas se movieran sin estorbarse demasiado, pero la cercanía solo hacía más evidente la tensión en el ambiente. MC Callister, nuestro piloto, mantenía las manos firmes en los controles, su rostro pétreo iluminado por el resplandor del tablero. Satou, el ingeniero, revisaba la presión y la temperatura de los sistemas de soporte vital. Los hermanos Ives, especialistas en fauna abisal, intercambiaban comentarios en voz baja, ajustando los monitores de sonar en busca de cualquier señal de vida en los alrededores. Yo, el Dr. Lane, me mantenía atento a las lecturas en la pantalla principal, buscando patrones que pudieran indicar la presencia de organismos desconocidos. El descenso transcurría sin incidentes, la oscuridad exterior era absoluta, solo rota por los destellos de las luces del Orpheus que iluminaban la columna de agua a su alrededor. A medida que la presión aumentaba con la profundidad, el sonido del metal acomodándose bajo la fuerza del océano se hacía más frecuente. Entonces, a los 9000 metros, el sonar comenzó a emitir un pitido irregular. El piloto redujo la velocidad del descenso y el ingeniero ajustó la calibración del sonar para mejorar la resolución de la imagen. Lo que apareció en la pantalla nos dejó en silencio. Algo estaba removiendo la arena del lecho marino, una forma gigantesca, pero difusa, como si se moviera fuera del alcance del radar. No había registros de vida con semejante tamaño a esta profundidad y, sin embargo, allí estaba, desplazándose lentamente bajo nosotros. Podría ser un nuevo tipo de cefalópodo, dije, tratando de ocultar mi emoción tras una voz calmada, aunque mi pulso se aceleró ante la idea de descubrir una nueva especie. MC Callister encendió los reflectores frontales y la cápsula se llenó con el zumbido del motor ajustando la dirección de las luces. El haz de luz cortó la negrura como cuchillas incandescentes y entonces vimos algo que nos dejó sin aliento. Frente a nosotros, enterrado parcialmente en la arena, había una estructura colosal. Un domo de piedra y metal corroído, su superficie cubierta de lo que parecían costillas petrificadas, restos óseos incrustados en su exterior como si el tiempo y la presión hubieran moldeado los restos de criaturas desconocidas en su superficie. La estructura parecía antigua, demasiado antigua, y lo más inquietante era que no debería estar ahí. Mi mente se resistía a aceptar lo que veía. No podía ser una formación natural, no con esos patrones simétricos, no con esas líneas geométricas que se entrelazaban en la superficie del domo. Era como una catedral hundida en el tiempo, una reliquia de algo que no debería existir. Sentí una presión en el pecho. Entonces las sombras dentro del domo se movieron. No fue un desplazamiento repentino, sino un leve cambio en la negrura, una sensación de que algo estaba allí, acechándonos desde el interior de la estructura. Uno de los Ives se inclinó hacia la escotilla, entrecerrando los ojos en un intento de discernir qué había en la penumbra. Un golpe seco sonó en el casco, un impacto vibrante que hizo que la cápsula entera se estremeciera. Algo nos había golpeado. MC Callister activó los propulsores para alejarnos, pero la nave no respondió de inmediato. Las alarmas de presión se encendieron y el sonido de los sistemas de emergencia inundó el habitáculo. Algo estaba interfiriendo con nuestro control. Entonces, desde la escotilla, vimos la sombra alargarse. Un tentáculo emergió del lecho marino, moviéndose con una lentitud espantosa, como si estuviera tanteando el Orpheus. Su piel era oscura y viscosa, con ventosas enormes, pero dentro de cada una de ellas se distinguían filas de dientes, pequeños y afilados, incrustados en la carne como bocas hambrientas. El tentáculo se enroscó alrededor de la cápsula y comenzó a apretarnos. El casco crujió con un sonido estremecedor, el metal cedía bajo la presión,
Las luces parpadearon y el tablero de control mostró un alarmante descenso en la integridad estructural. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Desde la escotilla, algo flotaba frente a nosotros. Algo que no debería existir en este mundo. Una figura humanoide, con piel translúcida que dejaba ver sombras de órganos internos latiendo con un pulso lento y antinatural. Sus ojos eran opacos, vacíos de humanidad. Su boca era una hendidura repleta de dientes finos como agujas, alineados en una sonrisa antinatural, un gesto de algo que tal vez imitaba la expresión humana. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera procesarlo. Mis manos volaron al panel de control y presioné el botón de descarga eléctrica de emergencia. Un chasquido ensordecedor recorrió la estructura del Orpheus y el tentáculo se convulsionó. La criatura tras la escotilla se estremeció, su boca se deformó en un espasmo de dolor antes de desaparecer en la oscuridad. Ahora, rugió el piloto, activando los motores. El Orpheus se sacudió violentamente y comenzó a ascender. En la escotilla, el reflejo de las luces parpadeaba en el agua oscura. Pero cuando miré una última vez hacia la estructura, sentí un escalofrío. Las sombras dentro del domo se movían de nuevo. No era una sola criatura. Eran docenas. Cientos. El silencio se rompió con un nuevo golpe en el casco, un impacto seco y brutal que hizo que el Orpheus se inclinara peligrosamente hacia un lado. MC Callister maldijo y ajustó la dirección mientras Satou revisaba las cámaras externas. Los monitores parpadearon y la imagen se distorsionó por la interferencia, pero durante un breve segundo pudimos verlo. Algo se aferraba a la parte inferior de la nave. Una figura alargada, con extremidades delgadas que terminaban en dedos largos y huesudos, sus ojos opacos reflejaban el resplandor de nuestras luces mientras su boca se abría en un gesto imposible, demasiado amplio, como si quisiera tragarnos enteros. Antes de que pudiéramos reaccionar, sus manos se movieron con rapidez y comenzaron a rasgar el casco con una fuerza descomunal. El sonido de las uñas arañando el metal chirrió dentro de la cabina y todos nos estremecimos. El ingeniero intentó aumentar la potencia de los propulsores para sacudirlo, pero la criatura no se soltaba. Su cuerpo se retorcía en movimientos antinaturales. Sus huesos parecían doblarse en ángulos imposibles mientras avanzaba lentamente por la superficie del Orpheus, buscando un punto débil por donde entrar. MC Callister reaccionó primero, su mano voló al panel de descargas y sin dudarlo activó una nueva pulsación eléctrica. El destello iluminó la pantalla de los monitores. La criatura convulsionó violentamente, su piel translúcida chisporroteó con la corriente y por un momento pareció que iba a soltar, pero entonces sus ojos se clavaron en la cámara y su boca se estiró en esa sonrisa retorcida que ya habíamos visto antes, como si nos estuviera desafiando, como si supiera que no podíamos hacer nada para detenerlo. Con un movimiento repentino, hundió sus dedos en una de las juntas del casco y un chorro de burbujas emergió por la grieta. La presión interna comenzó a fluctuar y las alarmas de integridad estructural se encendieron de inmediato. Satou gritó algo sobre una posible descompresión y el piloto aumentó la velocidad del ascenso. El Orpheus vibró peligrosamente mientras la criatura se aferraba con más fuerza. Sus uñas desgarraban el metal en un intento desesperado por abrirse paso al interior. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Con un sonido metálico ensordecedor, algo en la parte trasera cedió y la escotilla secundaria se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que una mano pálida y deforme emergiera de la rendija. Los dedos huesudos se movieron en el aire, tanteando el espacio a su alrededor con una lentitud espantosa. MC Callister soltó una maldición y trató de maniobrar para cerrarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la mano se aferró al borde con una fuerza inhumana y comenzó a empujar. Yo estaba paralizado, mis ojos fijos en la escotilla, viendo cómo la abertura se ensanchaba lentamente, revelando un rostro oscuro en el umbral, unos ojos opacos que nos observaban con un hambre insondable, una boca abierta en una sonrisa llena de dientes afilados como agujas. Entonces el piloto hizo lo impensable. Sin dudarlo, se soltó de los controles y se lanzó contra la escotilla, usando todo su peso para cerrarla de golpe. La mano de la criatura quedó atrapada en el borde y un chillido espantoso sonó en el interior del Orpheus. La criatura forcejeó, su brazo se retorció en ángulos imposibles mientras intentaba liberarse, pero MC Callister no cedió, sus músculos temblaban con el esfuerzo y su rostro estaba bañado en sudor. Entonces hizo lo único que podía hacer, presionó el seguro manual de emergencia.
La escotilla se cerró con un chasquido seco y la criatura emitió un último chillido antes de que su mano fuera cercenada por el mecanismo. La extremidad quedó dentro de Lourfies, retorciéndose espasmódicamente, su piel pálida chorreaba un líquido oscuro que se evaporaba al contacto con el metal. Las luces parpadearon y los monitores mostraron nuevas señales de presión anormal, algo se movía en el agua a nuestro alrededor, muchas cosas, sombras largas y delgadas que nadaban en círculos alrededor de la nave, como depredadores acechando a su presa. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez solo segundos, pero de repente, la presión cambió, el sonido del casco disminuyó y la nave dejó de sacudirse, las sombras en la pantalla comenzaron a dispersarse y el sonido del sonar se apagó lentamente, como si de alguna manera, hubieran decidido dejarnos ir. Cuando llegamos a la superficie, la tripulación del barco de expedición nos sacó de inmediato de Lourfies y lo primero que notamos fue la ausencia de dos de los nuestros. MC Callister y uno de los Ibes no estaban. El pánico se apoderó de nosotros. El vídeo de la cámara interna de Lourfies nos mostró su destino. A medida que ascendíamos se veía al piloto sentado en su puesto, su mirada perdida en la escotilla, su expresión ausente. Entonces, sin previo aviso, se puso de pie y caminó lentamente hacia la puerta trasera. El otro Ibes intentó detenerlo, pero él ni siquiera lo miró, simplemente giró el seguro de la escotilla y la abrió de golpe. Un brazo pálido emergió de la oscuridad y se aferró a él con dedos huesudos y alargados, su boca se abrió en una sonrisa de dientes afilados antes de arrastrarlo hacia la negrura. En los últimos segundos de la grabación, justo antes del corte, se vio una figura que nos estaba mirando. Y sonreía. Un sonido profundo sonó desde la bodega, donde estaba el submarino, la tripulación corrió a verificar los sellos. Todos esperábamos que fuera un simple reajuste del metal tras la presión extrema a la que había sido sometido, pero el sonido volvió, más fuerte, más insistente, como si algo estuviera golpeando la escotilla desde dentro. Los seguros de Lourfies saltaron. La escotilla se abrió con un chirrido metálico, el aire denso de la bodega se impregnó de un olor indescriptible, una mezcla de agua estancada y algo orgánico en descomposición, pero también vivo al mismo tiempo, y entonces, desde la sombra, una figura emergió. MC Callister, o algo que lo había sido. Su piel era pálida y translúcida, las venas oscuras y enmarañadas parecían moverse bajo la superficie como serpientes vivas, sus ojos opacos reflejaban la luz de las lámparas de cubierta, pero no con la mirada de un hombre, sino con el vacío de algo que ya no pertenecía a este mundo. Su boca estaba entreabierta y en su interior sus dientes habían cambiado, ya no eran humanos, ahora eran finos y afilados como agujas, encajados en una sonrisa antinatural que no desaparecía. Nos están llamando. Las palabras salieron de sus labios en un murmullo rasposo, como si el agua aún estuviera dentro de sus pulmones. Su voz era hueca, carente de emoción, pero al mismo tiempo llena de algo que me hizo sentir un frío indescriptible. Entonces el otro Ibes gritó. Se giró hacia él con un movimiento tan rápido que apenas pudimos verlo. Su cuerpo ya no se movía como el de un hombre, sino como el de un depredador en plena cacería. Algo dentro de mí reaccionó antes de que mi mente pudiera hacerlo y mis manos buscaron desesperadamente algo con lo que defenderme, un cuchillo, una barra de metal, lo que fuera, pero el ingeniero ya se había movido, ya había tomado una decisión. Con una rapidez sorprendente, corrió hacia el panel de seguridad y activó la compuerta de emergencia. Las sirenas de alerta se encendieron de inmediato y una luz roja inundó la bodega. La criatura, MC Callister, o lo que fuera que era ahora, se giró hacia él con una expresión que por primera vez mostró algo parecido a la furia, pero ya era tarde. El mecanismo se activó y la escotilla principal se abrió de golpe. El agua del océano rugió como una bestia devoradora mientras MC Callister y el cadáver de Ibes fueron succionados hacia la negrura. El estruendo de la compuerta cerrándose de nuevo sonó como un trueno, y luego, el silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Satou cayó de rodillas, mientras intentaba recuperar el aliento. Me acerqué lentamente al cristal de observación. El agua afuera era negra como la noche, pero entonces, en la distancia, algo se movió, una sombra larga y delgada, un cuerpo flotando en la inmensidad. Era el piloto, o lo que quedaba de él. Su forma se desvanecía entre las corrientes profundas, pero antes de desaparecer por completo, su rostro se giró hacia mí. Y sonrió.
Los registros de la grabación del Orpheus desaparecieron y nuestra historia se convirtió en un rumor dentro de la comunidad científica, pero cada vez que miro el océano, cada vez que escucho las historias sobre extrañas desapariciones en aguas profundas, sé que ellos siguen allí abajo, esperando. Y que algún día, volverán. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.